Hola amigos y amantes del arte. Hoy quiero aprovechar que me acaba de llegar una serie de papeles de acuarela que ordené. Tuve que ordenar en Europa porque acá no tenían toda la variedad que yo quería. Y voy a aprovechar para entonces hablarles sobre papel de acuarela. Que a pesar de que hay una marca que es Arches, la que muchos consideran como el rey de las marcas de papel de acuarela, eh, yo decidí usar otras. Por ejemplo, yo estoy usando más Fabriano, porque Fabriano es en base vegetal. El sizing que le ponen, que es como una gelatina que se le pone encima y dentro del papel, que es 100% algodón. Arches pues usa una base animal de esa gelatina. Y hace un tiempito atrás me encontré al dueño de una de las compañías más grandes de papel de aquí de la isla. Y él me estaba diciendo que ese papel le daba problemas a mantenerlo aquí en el trópico porque parece, quizás yo asumo que será por el sizing de ese animal, que, que se puede deteriorar si no lo cuidas bien. Los demás, todos estos papeles se supone que duren cientos de años. Hay muchos que pasan siglos y todavía andan por ahí dando vueltas. Pero aquí en el trópico hay que tener un poquito más de cuidado y por eso pues yo estoy escogiendo los que sean de base vegetal, perdón. Eh, de los que tengo aquí, les voy a hablar ahora de eso. Aunque todavía tengo Arches que había comprado anteriormente, lo que he estado usando es papel Fabriano, que es totalmente vegetariano. Esa es la versión Arches de Italia. Los dos son papeles que llevan siglos. Eso yo creo que viene del Renacimiento, estamos en esa industria. Y es buenísimo. Lo que pasa es que con la edad pues me ha dado a mí con hacer mucho investigación, research sobre distintos materiales, pinturas, pinceles. Lo mismo pasa con los pinceles. Hay pinceles que los reviews dicen que son los mejores, pues son de animales, de pelo de malta. Y yo, a estas alturas, en el siglo XXI, para mí eso no es necesario de tú tener que maltratar animales. Y con lo sintético que se hace hoy en día, tú no, ni te das cuenta. Déjame ver si yo tengo. Mira, aquí hay unos pinceles que son sintéticos y no hay forma de tú quejarte de esto. Si esto hace el mismo trabajo. Este, hay gente que son súper técnicos y quieren lo mejor y entonces que se echaban los animales, pues yo ahí no me meto en esas cabezas. Pero yo estoy tratando. Pues de esos, de mi research, de los papeles que son así también basados en vegetal, ¿no? Base vegetal para hacer el sizing ese. Encontré varios y con buenos reviews, que todo el mundo. Lo que pasa es que lo que le gusta a uno, a otro no le gusta. Y para yo saber cuál es el que yo voy a preferir, o los que voy a preferir, que posiblemente sea así, que para distintas cosas, pues use. Pues mandé a comprar, por ejemplo, aquí hay uno, este papel es marca Saunders Waterford. Esto es de Inglaterra, de un eh, este es el que la Sociedad Royal de Inglaterra le ha puesto el sello. O sea, este es el que ellos auspician, que ellos le dicen que esto es lo mejor que hay. Ya vi que tiene un watermark por aquí y lo compré de 200 libras por press. Estoy loco por usarlo, pero mi primer trabajo en estos papeles no va a ser en este. Hay otro que se llama Stonehenge. Este lo corté, que voy a hacer una obra que ya mismo voy a empezarla para que vean. Este es un papel que es más reciente. Esto es una compañía joven, pero los reviews sale que esto es tremendo y es de lo más económico. Yo vi un video donde había un muchacho probando el papel
Y el muchacho le hizo 20 pruebas, le tiró comida china encima, lo fregaba, lo metió al microondas, lo metió al horno, lo pasó por un carro, lo puso a secar con el carro a 70 millas por hora y el papel dando mandazos y el papel resistía. Así que este papel va a ser mi primera prueba, se llama Stonehenge y es el más económico del grupo que traje. También es basado vegetal. Hay otro que se llama Milford, que es de la misma compañía de Sanders, pero ese es un papel que hicieron porque ellos tenían uno que lo dejaron de hacer hace varias décadas y la gente estaba extrañándolo, y, ay bendito, ¿por qué me quitaste ese papel? Y hicieron esa versión nueva basada en ese que habían retirado. Hay muchos que les ha gustado, otros dicen que no es lo mismo, pero mi curiosidad fue más, así que pedí también de Milford para hacer varios trabajos en eso. Y pedí unas pruebas también de uno que es de Canson, porque Canson tiene, el más caro de ellos se llama Heritage, pero es tan exageradamente caro que yo ni lo voy a mirar, porque se pasaron, ¿sabes? Yo no necesito eso, habiendo tanto papel bueno. Pero sí tienen otro que se llama, tiene un nombre francés, a ver si este, Moulin du Roy. Pues de ese yo pedí unas pruebas pequeñas en cold press y en hot press para probarlo también. Y también pedí el que yo siempre uso Fabriano, pero lo pedí el grueso, mucho más caro. Pero el problema mío con Fabriano es que se ondula demasiado. Quería ver si con eso pues me resolvió un poquito mejor esa parte. Sobre acuarela, obviamente, hay infinidad de videos de cómo utilizarla. Yo no sé, yo no soy de los que hace acuarelas tradicionales, porque la acuarela es un medio que la mayoría, la gran mayoría, más del 90 y pico por ciento, que uno ve que son los másters de acuarela, se hace mucho paisajes, retratos, paisajes urbanos también, muchos edificios que le dan el feeling, si está lloviendo, si es soleado, es magnífico. Y hay unas personas que hacen unos artistazos que da gusto ver eso. También se hace muchos bodegones y reflejo, que tengan mucho reflejo y eso. Yo lo he hecho en el pasado, pero en esta época de mi vida, esta etapa de mi vida, no me interesa hacer eso. Me gusta verlo, que otro lo haga, lo disfruto totalmente. Pero para el estudiante o la persona que esté empezando, yo no soy el, el que se van a dejar llevar para hacer las acuarelas. Yo lo que quiero mostrar es qué otras cosas tú puedes hacer con las acuarelas, aparte de eso que están haciendo ese 90 y pico por ciento. Personas, artistas que hicieron cosas diferentes con las acuarelas, que no es ese tradicional, puedo mencionar dos, que es de mis favoritos, por ejemplo, Paul Klee. Hizo unas experimentaciones en acuarela sobre el color, que es tremendo, y nada que ver con eso de la tradición, son otra cosa. Igual Kandinsky, que con sus abstracciones pues hizo una serie de cosas con las acuarelas que también no tienen nada que ver con esa tradición paisajista o retratista o de bodegones. Yo como siempre me gusta complicarme y buscarle otras formas de hacer las cosas, pues experimento en cada vez que puedo. Por ejemplo, esto fue un papel fabriano hot press, que este es el flat. Parte de la experimentación que hice fue pues usar, ¿sabes? Después que uno tira el wash, cuando está todavía húmedo, mira lo que usé. No, empecé a mezclar y a tirar a rolear y me tiraba este tipo de mancha. Voy a ponerlo así. Este tipo de manchones
impredecible. Y en algunos, pues como estaba todavía húmedo, pues se regó y me dio un efecto que quizás lo vuelva a tratar en esto que voy a hacer hoy. Además, aquí introduje la línea que yo uso mucho, obviamente en mis dibujos a tinta. Quería ver cómo se veía introduciéndolo más en la misma acuarela. Por eso aquí en el área del mar pues tienen líneas, pero con el mismo pincel, ¿no? Fino. Igual aquí buscándole ¿qué más se puede hacer. En este otro la línea era lo principal, totalmente nada que ver con la acuarela tradicional, pero quería ver cómo yo podía traer la línea en color en la acuarela. Ya yo había hecho cosas parecidas pero en serigrafía, introduciendo a la base de color la línea del dibujo, y llegué a hacer eso, por eso más de 20 o 30 años atrás. Pues hace par de años yo experimenté lo mismo, después que tenía la base con la acuarela como se usa tradicionalmente encima, entonces empecé a trabajar con la misma acuarela y el pincel, pero tirándole la línea, ¿ves? Y aquí la línea es lo predominante. Si me coge un acuarelista tradicional, me guinda de un palo, porque esto no es lo que ellos enseñan ni hacen, ¿ves? Pero yo estoy tratando de hacer otras cosas, ¿ves? Esta es la batalla de los egos en acuarela. Ahora mismo, vamos a poner esto aquí. Estos son en Fabriano, los dos Hot Press. Que voy a empezar hoy, es en el papel Stonehenge, ese que el muchacho tiró por todos lados. Le pasó el carro por encima como 3 veces. La hoja grande la dividí por la mitad. Voy a empezar varios dibujos que van a ser en este formato horizontal largo, y tengo ya 2 o 3 ideas que voy a estar haciendo verticales, pero los primeros que voy a hacer son esta serie. Ya que ya yo tracé el dibujo de lo que voy a hacer, lo principal. Todavía no tengo muy decidido cómo voy a trabajar este fondo. En lo que voy decidiendo cómo le voy a dar el tratamiento a ese fondo, voy a ir pegando bien a esta maderita el papel, a ver si puedo reducir la ondulación, además de que lo voy a mojar y dejar secar, y voy a empezar a pasarle agua solamente al área que voy a empezar a trabajar en el fondo, para que empezar a hacer lo que es la técnica de mojado sobre mojado. Como el video se está haciendo bastante largo, voy a tener que dividirlo. Yo quería terminarlo todo en uno, pero esto coge un poquito de tiempo, así que voy a dejarlo hasta aquí para hacer una segunda parte y completar la obra en el otro video, porque me envolví hablando mucho de los papeles, y los voy a coger individual, uno a uno, en los próximos videos.